Tanto revolcón, tanta cosa. Ave María. ¿Cómo fue la palabra que dijo Eso. ayer? El ¿Cuál? Zampic. No, Zampito, esa es otra cosa. Esa fue hoy. Esa El fue hoy. remesón, ella decía, no decía remesón. Ah, ministro. resomón. Resomón, ella dice resomón. No, remesón, Ella le gusta usar esas remesón. palabras. Pero Aurorita es muy importante porque Aurorita es de verdad la persona que nos da la conciencia, el equilibrio, la Claro. equidad en el programa. Es la que nos pregunta, a veces nos baja porque decimos unas cosas allá arriba que no, señor, ella nos baja y entendemos todo gracias a ello. Pero mire, mi Aurorita, usted que decía ayer del remozón, que es remesón ministerial, siguió y hoy nombraron, como les contaba Silvia Patiño, al doctor Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, ya ve ministro del presidente Santos, y como les contábamos en las últimas horas, el presidente Santos desde muy lejos, porque no está en el país, dijo: el santismo no existe, no hay cuota del santismo al interior, pero ya hay reacciones por lo que nos contaba Silvia Aurorita de lo que ya había anunciado el nuevo ministro del Interior. A ver, Jorge Alfredo, empecemos por el principio. Hace unos 3 meses y medio, por primera vez, el presidente Gustavo Petro mencionó la palabra constituyente. Y entonces hubo tremendo terremoto político por ese tema. Salieron a hablar todos los políticos. El expresidente Juan Manuel Santos dijo que a él no le parecía, no le gustaba y no le sonaba. El que fue uno de sus ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que tampoco, Que no era viable. que no era viable. Pero ¿cómo nos cambia la vida? 3 meses y medio después, ese ministro que repite en la Giralda, ahora tiene como cargo especial del presidente Gustavo Petro llevar a cabo un diálogo nacional que resulte en una Asamblea Nacional Constituyente para el próximo gobierno. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Nos insisten desde la familia Santos que el expresidente no está montado en ningún tema relacionado con constituyentes. Ni con cuotas políticas. Ni con cuotas políticas, pero sobre todo constituyentes, porque eso no le suena, no le gusta, no le parece, y no va. No va con eso. Y entonces, ¿por qué el cambio de Juan Fernando Cristo o don Andrés Carmona? Pues Silvia, mire, primero se habló de Asamblea Nacional Constituyente, que ese fue el famoso anuncio desde Puerto Resistencia Sí, en Cali. señor. Lo cambió a proceso constituyente del presidente, Sí. poder constituyente, referendo, y luego quedó que el nuevo ministro que iba a llegar tenía la obligación de hacer un poder constituyente, de llevar a cabo el poder constituyente. Y ojo, en declaraciones anteriores el presidente incluso dijo: yo nunca convoqué una asamblea constituyente, eso lo hicieron otros, aquí lo que yo hablo es del poder constituyente, que es el poder del pueblo. Pues hoy, su nuevo jefe de la cartera política, el ministro designado Juan Fernando Cristo, pues dejó claro que sí, que al final, después de 3 meses, sí se quiere una Asamblea Nacional Constituyente, pero ahora le metió un poquito como la primera, ya lo pasó de acelerador a primera, porque ya habla de una constituyente para el siguiente gobierno. Sí, pero si es para el siguiente gobierno, al final, pues acuérdese que el presidente Petro lo ha dicho varias oportunidades, él quiere mantener el progresismo y él quiere mantener el gobierno del cambio y el pacto histórico que siga en el poder. Dice, puede que no conmigo, pero sí con algún sucesor del presidente Petro. Porque ¿cuál constituyente, digamos, para un gobierno de derecha? Exacto. Pues, ¿cómo recibe esto el Congreso de la República? Es donde realmente va a tener la discusión, sobre todo porque el ministro Cristo dejó claro que el proceso sería por los mecanismos de la Constitución de 1991, avala que la era Constitución del una 91. ley habilitante aprobada por la mayoría del Congreso. Escuchemos lo que dice uno de los senadores de su equipo político, de lo que era el partido En Marcha, el senador Gustavo Moreno. ¿Será ese diálogo, como lo ha dicho el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el que arroje los mecanismos para ello? ¿Una alternativa? Claro, es una asamblea constituyente, bajo una condición clara. Exacto. No imposición, sino concertación de todos los sectores del país. Ahora, para la oposición, aunque es crítico lo que está anunciando el ministro Cristo, Que para este gobierno y para el otro gobierno, ¿qué se hizo? dicen que por la trayectoria y por la historia que ya conocen, esto bien podría ser otro globo más. Escuchemos lo que dice el senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. Lo que ha anunciado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente diferida en el tiempo, a 2, 3 años,
que ejerza funciones cuando se elija el próximo presidente de la República y el próximo Congreso. No es lo adecuado. Varias veces hemos criticado que este gobierno no cumple con los fines y propósitos que se establecen en la Carta Política y el desarrollo de las instituciones. Y esta parece una nueva propuesta, un globo al aire, que difícilmente podrá concretarse. Ya la MOE, la Misión de Observación Electoral, sostiene que este va a ser uno de los temas claves de la próxima elección presidencial, es decir, nos adelantaron el debate de 2026 claro. Sí, en pleno a 2 años de que termine el gobierno. Pero ojo, el eslogan. El eslogan por la constituyente. La presidencia por la 2026. constituyente. ¿Por o en contra de la constituyente? Correcto, pero ojo, nos pusimos a hacer hemeroteca, a revisar las declaraciones previas del ministro Cristo y encontramos una declaración de mayo en un foro de El Partido en Marcha, donde él, por supuesto, siempre ha dicho que la constituyente ahora era inviable, pero que si terminaba en un acuerdo nacional para temas como ordenamiento territorial y descentralización, autonomía regional y la transformación del modelo político, sí era viable el camino de la constituyente por la carta o por los mecanismos de la Constitución de 1991. La gran pregunta entonces aquí queda es, ¿quién le compró la idea a quién? Si Juan Fernando Cristo le compró la idea de la constituyente al presidente Petro, o si el presidente Petro le compró la idea de una constituyente limitada a Juan Fernando Cristo. Ahí está. Buena pregunta. Nos está mandando una pregunta, Jorge Alfredo, que si el autor de la frase "el tal paro no existe" es el mismo de "el tal santismo no existe". No sé. La misma es la pregunta. Ay, Aurorita, ahí está el rollazo político de Andrés Carmona, las reacciones a la Asamblea Constituyente, que como los tiempos nos dan, no están dando. Entonces dice el nuevo ministro del Interior, es que es para el otro gobierno, para el próximo gobierno, haciendo cuentas como si esta línea de gobierno se quedara en los próximos 4 años. Aurorita, es el mensaje que está mandando el nuevo ministro del Interior. Ay, no, Jorge. Jorge. Señora. Aprovecharía pues la presencia magna del doctor Pedro Viveros para preguntarle qué significa la entrada de Juan Fernando Cristo, el ministro de Santos, al gobierno Petro. Ojalá no lo crucifiquen. Ay, Aurorita. Aurorita, el doctor Juan Fernando Cristo es un gran funcionario, un político con resultados donde lo han puesto, desde el Parlamento hasta cuando fue ministro de gobierno. Es una persona que tiende más puentes que generar orillas, digamos, y distancias. Cierto. Eso es real, eso es cierto. Pero en este caso, yo sí lamento decirles que el doctor Juan Fernando Cristo, primero, no es un miembro de un sector diferente al petrismo. El doctor Juan Fernando acompañó el proyecto de Petro. Les recuerdo que el partido En Marcha, cuando tenía personería jurídica, se declaró un partido de gobierno. En este momento estaba independiente, pero la mayoría, si no todos los proyectos del señor presidente Petro los apoyó, estuvo en su campaña, lo apoyó, comulgó con muchas tesis del presidente Petro en contra del doctor Rodolfo Hernández. Entonces, para el acuerdo nacional que están tramitando en este momento, consiguieron una persona que tiende puentes, pero es del sector petrista. Doctor Juan Fernando no trabajó con el gobierno del presidente Santos, hoy no le da la bendición Santos en su ministerio, pero en este momento el ministro Cristo en esta versión pues es un miembro del sector oficialista. Yo creo que sobre esa base me parece bastante complejo sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente para que se convoque en el siguiente mandato por varias razones. Una constituyente que se haga así va a terminar corriendo la misma suerte que la que corrió la Asamblea Nacional Constituyente en Chile, que se convirtió en un caballito de batalla cuando llegaron al poder que ganó el señor Boric, el presidente actual. Le metieron una cantidad de temas supremamente extremistas en materia ideológica que cuando llamaron al referendo pues lo perdió, porque hacía parte de la Asamblea Nacional Constituyente de un gobierno, entró otro, y el señor Boric se quedó con esa papa caliente a tal punto que después intentó reacomodarlo con las fuerzas opositores y de la concertación y volvió a perder. Entonces,
las Asambleas Nacional Constituyente, de lo que yo sé y entiendo, no se convocan desde el punto de vista electoral. Miren que la Asamblea Nacional Constituyente del 91 la convocaron unos estudiantes, una fuerza que no tenía ningún tipo de participación política, sino que era un sector espontáneo que no quería que en Colombia nos siguiéramos matando en aquel momento, Sí. y que se hicieran unos cambios profundos. Pero ninguno de los promotores de la séptima papeleta pertenecía ni al Partido Liberal oficialista, ni estaban en el gobierno. Eso se promovió de una manera espontánea. Pero lo que está haciendo el hoy ministro Cristo es sometiendo al país a un desgaste bastante grande en materia política en una época electoral, donde entre Para otras cosas, polarizarlo más. donde entre otras cosas a quien le corresponde dar garantías en materia electoral en este país es al Ministerio de Interior, es Oiga, decir, pero al me lo han señor dejado ministro llegar y pero a mí están no me- dando Juan Fernando A mí no Cristo. me diga, Pedro, que un Pero señor no como lo han Juan dejado Fernando llegar. Cristo no tiene toda la experiencia del mundo para salir a soltar, y que tuvo todos los días de reunión con el presidente Petro, esto no fue improvisado, para salir a decir lo que están diciendo el constituyente. A mí me parece que el mensaje ahí es que ellos se quieren quedar 4 años más. No, Nadie está diciendo Jorge. que Petro se va a quedar. En esto Pero que estoy eso es- viendo es No, que el se quieran proyecto, quedar. es Entonces, un ese proyecto político, es que sí, el propio decir, Petro ¿cómo ha vendo dicho yo que una es un proyecto constituyente? a Claro. largo A largo plazo. Lo ¿Cómo? ha dicho el Pero presidente entonces es Gustavo peor Petro. todavía. Claro, en el ¿cómo, análisis es decir, todavía ¿cómo eso es vendo yo peor. una constituyente a 2 años? No me dan los tiempos, es que no me dan los tiempos por ninguna parte. Por eso dice que para otro gobierno. Me voy alistando para la constituyente, que el próximo gobierno que es Jorge, nuestro la va a entonces le realizar. voy a decir una cosa, Sí. no va a haber acuerdo nacional. No, acuerdo nacional no. Porque nadie se le va a meter Pero que se a le una puede cosa de esas que tiene un propósito electoral de esa magnitud. Es que esta va a ser la bandera electoral Claro. que vamos a oír de aquí en adelante. Pero del petrismo. O sea, Claro. del doctor Juan Fernando Claro, ¿Y pero- del dónde está? presidente Y Petro. lo que le estamos pero preguntando a entonces- Andrés Carmona ahora, ¿dónde están las reacciones? Ciertamente, alguna reacción de la oposición. ¿Dónde se está organizando? Es la misma pregunta que estamos haciendo hace días, y la gente le responde, los que saben, no, es que todavía hay tiempo. ¿Dónde está la oposición unida? ¿Dónde se está armando ese proyecto político alterno a esa Asamblea Constituyente? Porque si siguen las cosas como van, sigue ese proyecto político, eligen presidente, vamos a terminar en una Asamblea Nacional Vamos a ver, Constituyente. Jorge Alfredo, si lo ¿O no? logran, porque para sacar adelante una reforma como la que propuso no, el doctor necesitamos Cristo, mucho, claro. tiene que meterla al Parlamento. Y plata. Ojo, Jorge, Eso primero, plata vea, no hay. tiene que Ahora. meterla al Parlamento. Y yo no sé si Andrés me corrige, pero tiene que pasar por unas mayorías Claro. calificadas. Sí. Después de eso, Claro. tiene que convocar al pueblo colombiano y decirle si quiere o no esa Asamblea Constituyente, y se tienen que cumplir unos niveles de votación importantes, y después convocar a los constituyentes. Claro. Entonces, yo sinceramente le quiero decir, Yo lo que pasa es que conozco, y usted lo conoce muy bien, al doctor Juan Fernando Cristo desde hace mucho tiempo. Desde la época del presidente Samper, que cubríamos nosotros la política, Silvia y Pedro. Y Sí, después señor. con el presidente Santos. Él no se va a meter en una vaca loca aquí. Yo que me imagino es que él que se el met- doctor Juan Fernando Cristo metió unos seguros para eso, para salir Es a un hablar de hombre esto. pragmático. Pero Jorge, además le voy a decir- súmenle Ay, sí, algo. pero la política es dinámica, Jorge Alfredo. Esto es- Pero Sí, usted en pero las además encuestas súmenle tiene- algo. Pero usted, ¿qué hubo? De los 4 puntos que dijo Juan Fernando Cristo que iba a impulsar como ministro, a mucha gente se le está olvidando el tercer punto, que era descentralización territorial. Ojo. Que por ahí Es hay un decir, refe- es ahí hay un la referendo de eso, ¿no? plata a las regiones. ¿Y a quién le interesa que la plata le llegue a las regiones? Pues al gobierno, al gobierno eso que y al ¿Y usted sabe quién está? Congreso. Pero eso, Andrés, ya hay un referendo que se Sí, aprobó. ya hay un referendo y lo está y- liderando los sectores el de la sector derecha. y En el Antioquia. sector de Juan Fernando Cristo, porque ahí está Guido Echeverry también Yo metido. solo le digo una en cosa, el cuento. que ustedes son los que saben, señor editor de política, señora editora de noticias y señor Pedro Viro es analista, pero aquí o la oposición prende las alarmas o las prende. Claro, Porque pero al final, Jorge se Alfredo, las están cantando todas. Jorge, tiene No, que lo que llegar están- a manos del Congreso. Eso, Bueno, vamos a ver si sí, pero logra el fíjese- acuerdo. Fíjese Claro, a cómo va manos ser del Congreso, la pero le está próxima explicando campaña. Carmona que es que el Congreso ya está Ya está. garoso viendo con Ya buenos está. ojitos los Claro. congresistas lo que va a pasar. sí. Fíjese cómo La va a ser la repartirse próxima plata. campaña electoral. Entonces van a estar el país ya no polarizado por los que querían la paz y los que no. Los Sí, que no. querían a Petro y los que no. querían a Petro y a los que no, Sino sino los que quieren la constituyente y no los Correcto. que no. Y les mandaron Y la agenda en para otro lado. eso se va Correcto. a concentrar la campaña Imagínense la discusión unos meses. presidencial ¿Quiere 2016. constituyente o no quiere constituyente? Ole, y la de la paz, pero y la sí. economía, Pero y la además- educación, pero y además, la Jorge salud, Alfredo, y la CPS. Perdimos
3 meses. Claro. 3 meses 3 de meses. discusión política. Sí. 3 meses en Seguro. los que no sabíamos cuál era el norte del presidente Petro. Ahí está. Que varias veces Se lo lo acaban cambió. de Lo contar. sacamos en un video aquí en las Sí, redes lo de Blue acaban de Radio y lo contar, pueden señor. ver en bluradio.com y en Instagram, donde hacemos el conteo de veces que Gustavo Petro dijo proceso constituyente, asamblea constituyente, referendo, Todo el y le tiempo. cambió el nombre 20.000 veces. Y luego dijo, yo nunca quiero citar una asamblea constituyente, esos son los medios. Lo que yo quiero es el poder constituyente. Y aparece el nuevo jefe de la cartera política, que es un hábil estratega Y está hablando político, de Asamblea y está hablando de Constituyente, Asamblea no de Nacional Constituyente Constituyente. Ciudadana. Ya, Andrés, el tema es, Diga, ¿quieren la don Pedro. Asamblea? La política es, como dijo alguien, dinámica. Hoy en día, para poder convocar esa Asamblea Nacional Constituyente necesita de la que mucho. ustedes Claro, hablan, de acuerdo. tiene un proceso Sí, muy también es complejo, cierto, también que es yo cierto. creo que incluso Andrés ni siquiera por tiempos le alcanza No, para nada. a visorar al señor ministro si la puede convocar otro Para gobierno. otro gobierno. Pero bueno, ahí está la noticia del día. Juan Fernando Cristo es el nuevo ministro del Interior y propone claramente la Asamblea Constituyente, va a liderar la búsqueda de la Constituyente A y la través de un elegiría diálogo nacional. en el próximo gobierno, como haciendo de cuenta que este gobierno se quedaría 4 años más. O este gobierno no, digo, esta Sí, misma bueno, no, el política, proyecto. Quieren este nuevo un proyecto, nuevo candidato o este proyecto de se ese quedaría proyecto. 4 años más. Claro. Aquí, ¿cómo será lo de Juan Fernando Cristo y la experiencia que ha tenido? Que en Voz Populi, desde que nació Voz Populi, ha tenido No, a Juan Fernando claro. Cristo. No se A le veces olvide- se duerme y a veces se No se le olvide, Jorge Alfredo, que uno de los, mientras que hay voces como la de Isabel Zuleta que piden reelección de 4 años, hay